Buenos días, hermanos y amigos, una vez más en esta mañana hermosa, preciosa que el Señor nos regala. Estamos en el devocional Tiempo de Refrigerio. Es un tiempo de agradecer a Dios porque hasta aquí Él nos ha traído. Hoy el pasaje o el versículo del día que quiero compartir con ustedes lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El título que le he puesto en esta mañana: bienaventurados los perseguidos por causa de Cristo. La realidad es que la iglesia a través de la historia de la humanidad ha sido perseguida, pero hasta aquí el Señor la ha traído por más persecuciones que se hayan levantado en contra de la iglesia. Y pensándolo un poco, realmente en los últimos tiempos hemos vivido unos tiempos de paz, de tranquilidad en la iglesia, de una libertad eh, muy camuflada, digamos, pongámoslo así. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo no puede contra su oponente, lo que hace es tratar de hacer como la paz y irse introduciendo, irse metiendo dentro de sus líneas. Y eso ha pasado con la iglesia cristiana, con la iglesia que el Señor nos dio. A través de estos últimos tiempos que hemos visto han aparecido muchas herejías que se han infiltrado dentro de la iglesia. Por poner algunos ejemplos: la teología de la prosperidad, sueña y ganarás el mundo, ven a Cristo y que todos tus problemas se van a acabar. Son una de las cosas de los últimos tiempos que se ha utilizado mucho para que las iglesias crezcan en una forma increíble, pero en base a una teología errada. Porque Jesús vino a este mundo y Él, incluso Él mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Él no dijo que no todos los problemas se nos quitarían. Él no dijo nada de eso. Pero eso se ha introducido entre la iglesia y es las predicaciones y la teología que se ha venido empleando en los últimos tiempos. Es una teología almática, es una teología emocional, es una teología que toca los sentimientos de la persona, que trae como una paz y un remanso, y lo que ha hecho es que nos apeguemos al mundo más que a las cosas de Dios. Porque la gente hoy no quiere escuchar nada acerca del pecado, hoy no quiere escuchar nada acerca de arrepentimiento, hoy no quieren escuchar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, hoy no quieren escuchar que Jesús viene pronto a levantar a su iglesia. Y si se habla de pecado, inmediatamente se levantan en contra de la iglesia y dicen que la iglesia es racista, que la iglesia es cruel, que la iglesia es condenatoria. No, lo que condena al hombre es el pecado. Y hemos pasado esos tiempos, estamos viviendo esos tiempos donde se habla de los que hoy están en la democracia, dicen estamos en tiempo de democracia y tenemos que tener libertad para todas las creencias, para que la gente tenga libertad de expresarse, pero todos pueden hablar en contra de la iglesia y la iglesia no puede exponer sus puntos de vista de acuerdo a la palabra de Dios en contra del pecado. No entiendo cuál es la democracia que se habla, no entiendo cuál es la libertad de la que habla. La iglesia es perseguida porque dice lo que opina y lo que la palabra de Dios dice con respecto al pecado, con respecto a la teoría del género que se está levantando hoy, a la libertad de género que se está levantando. No permiten que hable en contra del aborto. ¿Dónde está la democracia? Ustedes pueden exponer y decretar leyes que dicen sí al aborto, sí al homosexualismo, sí al pecado, pero la iglesia no puede decir no al pecado,
no al lesbianismo, no al homosexualismo, no al aborto. ¿Cuál es la democracia? ¿Es la democracia de un lado? No, nosotros también podemos tener la libertad, y esa libertad es la que tenemos en Cristo, que nos hace libres del pecado, mientras el mundo está esclavo del pecado. Estamos caminando en tiempos difíciles, en tiempos donde la iglesia ha comenzado una persecución, pero Dios lo permite. ¿Por qué? Porque, como venía diciendo antes, la iglesia se durmió en los laureles y querían ganar al mundo, y sueña y ganarás el mundo, y vamos a ser prósperos, vamos a gobernar el mundo, y una serie de cosas que no es la realidad. Y el Señor tiene que venir y remover el piso a la iglesia para que sea sacudida y se puedan levantar hombres y mujeres que prediquen a Cristo y a Cristo resucitado. Y es el tiempo en el que la iglesia está siendo conmovida. Hay la historia de un hombre en la Biblia que quisiera leerla, y la encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Y quiero leer desde el versículo 1 al 5. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es increíble que este hombre perseguidor de los cristianos va por el camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. La persecución a los cristianos no es de ahora. La persecución a los cristianos se remonta a la historia de la iglesia. Este hombre venía persiguiendo a los cristianos. ¿Con qué? Con cartas que le habían sido dadas por las autoridades. Hoy en día la iglesia es perseguida por las leyes que han levantado las autoridades en contra de la iglesia. Hoy están cerrando iglesias, hoy están persiguiendo iglesias, hoy están incluso entrando a las mismas iglesias y están matando a los cristianos. Y esto se está provocando por todo el mundo. Ha habido persecución en países de otros credos, de otras religiones, y es a muerte. Los cristianos no pueden decir nada en contra de otra religión. Si un cristiano se levantara y dijera algo en contra del Islam, en contra de los musulmanes y en contra de sus dioses, sería perseguido y sería ejecutado, y quién sabe qué cosas no haría. Pero hoy pueden decir todo lo que quieren en contra de Jesucristo y nadie dice nada. ¿Dónde está la libertad? ¿Cuál es la libertad de la que nos están hablando? La única libertad que nosotros podemos tener la encontramos y la tenemos en Jesucristo, en Jesús de Nazaret, en aquel que vino a dar su vida por amor a nosotros. Y hoy en día es un llamado a los hermanos y a los hijos de Dios, a los que han nacido de nuevo, a los que creen en Jesús de Nazaret, a aquellos hombres y mujeres que son llenos del Espíritu Santo, para que nos levantemos y nos paremos firmes en la roca que es Cristo Jesús. ¿Seremos perseguidos? Sí, ya nos lo habían dicho, ya nos lo habían anunciado. La palabra de Dios dice en Mateo 10, 16 al 18, dice lo siguiente: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Seremos perseguidos? Sí, vamos a ser perseguidos, pero con Cristo vamos a ser fortalecidos. Tenemos que pararnos firmes, porque la persecución contra la iglesia ha comenzado.
Hermanos y amigos, es un tiempo no de miedo, no de temor, es un tiempo de oración, es un tiempo de doblar rodilla, de fortalecernos en Cristo, es un tiempo de buscar de Jesús de Nazaret, es un tiempo de volvernos a Él, es un tiempo de dejar el temor y la timidez para predicar la palabra, es un tiempo de levantarnos en el poder del Espíritu Santo para predicar el nombre de Jesús, para predicar las buenas nuevas de salvación, para predicar acerca del arrepentimiento, para predicar acerca del pecado decirle pecado y no tener temor, porque Jesús está a las puertas. En Juan 17, versos 14 y 15 dice la palabra de Dios, en la oración de Jesús antes de partir, antes de ser crucificado, Él ora por los discípulos y en estos versículos 14 y 15 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificaos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos y amigos, es tiempo de volvernos a la palabra de Dios. Es tiempo de predicar a Jesús y a Jesús crucificado, pero también resucitado. A Jesús que viene pronto a levantar su iglesia, a decirle al pecado, pecado, a decirle al gobierno, ustedes están en un error. Vuélvanse a Jesús, vuélvanse a Cristo, para que Él abra sus ojos, para que Él abra sus oídos, para que puedan escuchar y entender lo que es el mensaje de la palabra de Dios, para que Él le quite toda ceguera espiritual, para que Él le quite toda sordera espiritual. Va a pasar también que se va a predicar la palabra. Y en lugar de ablandar el corazón de muchos hombres, este corazón se endurecerá más en contra del pecado. Ahora, el problema no somos nosotros, el problema es Jesús. Porque no está en contra de nosotros, están persiguiendo a Jesús. Como a Pablo, Jesús le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Le dice, ¿y quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando te persiguen a ti, Hijo de Dios, a ti que sigues a Cristo, no te están persiguiendo a ti, están persiguiendo a Cristo Jesús, porque los confronta contra el pecado, porque les restrega el pecado en la cara y les duele y les da temor y vergüenza reconocer su pecado. Jesús vive y Él tiene un propósito con nuestras vidas, y el propósito es que hoy prediquemos la palabra de Dios para la honra y la gloria de Jesús, porque el reino de los cielos se acercó a nuestras vidas, porque el reino de los cielos se ha plantado en nuestros corazones y nosotros no nos regimos bajo las leyes del mundo, sino bajo las leyes del reino de los cielos. Hermano y amigo, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Señor, gracias por esta palabra. Vengo en esta hora a pedirte perdón por mis pecados, el pecado de mis hermanos, por el temor y la preocupación en los tiempos que vivimos. Señor, no permitas que nos debilitemos en la fe, porque tu palabra misma dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, Señor, siguiendo las doctrinas engañosas o queriéndose acomodar al mundo para no ser perseguidos por causa de tu nombre. Señor, ayúdanos a fortalecernos para que si somos perseguidos por causa de tu nombre, Señor, permanezcamos fieles a ti, llevando el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de luz, las buenas nuevas de salvación, en el nombre glorioso, poderoso de Cristo Jesús, con acción de gracias, Señor. Amén.